de la selección colombiana de fútbol. El profesor Reinaldo Rueda, y lo he dicho siempre, hoy quiero corroborarlo, el fútbol colombiano tenía una deuda grande con Reinaldo Rueda, porque lo sacaron de la peor manera en el año 2006 por no clasificar al Mundial de Alemania. Y esa experiencia recogida en una eliminatoria con Colombia, en la que también cogió el equipo en una situación lamentable y lo llevó casi hasta el último partido donde faltó un punto, hoy la vuelve a tomar casi que parecido. Y esa experiencia recogida en esa eliminatoria no la aprovechamos nosotros, porque a los dirigentes del fútbol colombiano les dio por sacarlo por la puerta de atrás casi a empujones. Y esa experiencia la recogieron los hondureños, y los hondureños fueron al Mundial. Y después, esos otros 4 años más de eliminatoria, la tomaron los ecuatorianos y fueron al Campeonato del Mundo. Y nosotros nos quedamos sin el Mundial 2006 ni el Mundial 2010, a donde fue Reinaldo Rueda con 2 equipos diferentes. Afortunadamente ahora, y decía también que hubiera sido muy bueno, que a Reinaldo Rueda le dieran un equipo comenzando una eliminatoria, donde él pudiera arrancar, y no ahora, cuando las cosas están en una situación difícil, claro, menos difíciles que en el año 2006, pero igual difíciles con un mal comienzo, para que nos dé la mano con la experiencia que tiene. Ayer habló el técnico Reinaldo Rueda en la presentación. Él siempre ha sido una persona muy cauta, muy respetuosa, que no es altisonante en las cosas que dice, y ese ha sido siempre su proceder como técnico y como persona. Y ustedes lo han oído. Pero nosotros quisimos hoy, o queremos hoy, hablar con alguien que lo conoce muy bien. Quizá una de las personas que más lo conoce y que, digamos, más le ha dado una mano y lo ha ido empujando sin ser ni mucho menos técnico de fútbol ni nada. Es el doctor Carlos Eduardo Vargas Olarte. Él es doctor en ciencias del deporte, es un hombre conocedor, es un hombre que se hizo en la Universidad Alemana del Deporte, que era lo que antes se llamaba la Escuela Superior de Deportes en Colonia, es doctor en sociología, y repito, es un hombre que siempre ha estado muy cercano, una persona muy allegada al profesor Reinaldo Rueda, y por eso le agradecemos que nos regale estos minutos para hablar un poco del técnico de la selección nacional. Doctor Vargas, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido a los dueños del balón de Antena 2 de RCN, y cuéntenos usted desde su óptica y desde su cercanía, ¿qué siente al tener ya hoy a Reinaldo Rueda como el técnico de la selección de nuestro país, como debió haber sucedido desde hace mucho tiempo? Muy buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes a los dueños del balón de RCN, gracias por la oportunidad, muy amables y generosos por su reconocimiento a nuestra labor académica y sobre todo por el motivo de la entrevista, que es la llegada del técnico Reinaldo Rueda a la selección absoluta de Colombia. Con relación a la pregunta, he tenido 2 momentos de satisfacción con relación a el encuentro que tuvimos con Reinaldo cuando éramos estudiantes. Yo era profesor de la Universidad del Valle y Reinaldo venía en la segunda promoción. Al regresar de Alemania, de cursar mis estudios de doctorado y de magíster en ciencias del deporte en Alemania, en la Escuela Superior de Deportes de Colonia, como usted bien lo ha notado, me dijo que tenía el interés de llegar a la academia. Le dije las ventajas y fortalezas que tenía una formación académica como la que ofrecía la Escuela de Entrenadores de Colonia, complementada con una pasantía en la Universidad Alemana del Deporte, es decir, el fútbol estudiado a nivel académico. Y aquí subrayo este aspecto porque es muy poco tenido en cuenta por medios diferentes a RCN, porque sé que ustedes valoran no solo la experiencia, sino también el conocimiento sobre el deporte, porque la época en que el deporte era solamente práctica ha pasado. Entonces he tenido 2 momentos de satisfacción grande compartidos con Reinaldo. Uno, en el 2006, cuando en el mes de febrero Jürgen Klinsmann, en una pasantía que tenía yo en Alemania, me solicitó a través del periodista Tobias Käufer la posibilidad de tener una
radiografía de los equipos latinoamericanos que estarán en el Mundial de Alemania del 2006. Le dije, tengo la persona que puede dar un mejor concepto que el que yo puedo dar. Y interesante sería que ustedes pudieran jugar un partido con el técnico de la Selección Colombia. Él estudió aquí en Alemania, él sabe alemán, él ha enfrentado la mayoría de los equipos que posiblemente puede enfrentar la selección alemana dirigida por Jürgen Klinsmann. Entonces, ese partido se realizó en el 6 de junio del 2006. Lógicamente que no se tuvo el resultado que se esperaba y que esperábamos nosotros a los maestros nuestros mostrarles, sobre todo Reinaldo, que se ha aprendido. Por intereses económicos en la gira, los directivos de ese entonces, que ya sabemos cuál era su proceder, colocaron una agenda demasiado apretada para los deportistas que no tuvieron una recuperación y se enfrentó a la selección alemana que llegaba en un punto muy alto, dirigida por Jürgen Klinsmann, luego de un proceso de cambio, y pues no se tuvo el resultado favorecido. Esa fue la primera satisfacción y la segunda es la que nos convoca a la entrevista del día de hoy, queridos compañeros de los dueños del balón. Bueno, doctor Vargas, le repito lo que decía al comienzo. Yo soy de los que creía que el fútbol colombiano tenía una gran deuda con un hombre como Reinaldo Rueda y afortunadamente la ha saldado. ¿Qué opina usted desde su punto de vista de la llegada en este momento? Una llegada con una situación tan difícil como la que tomó hace 14 o 15 años rumbo al Campeonato Mundial de Alemania y hoy en una situación un poco parecida, pero obviamente con mucha más experiencia. ¿Qué sensación le queda de este nuevo reto con el conocimiento que tiene usted del técnico Reinaldo Rueda? Pues hay procesos, un técnico, un entrenador, un pedagogo como es Reinaldo Rueda, con formación académica, con formación de bases científicas y metodológicas, dirige procesos, no únicamente está por resultados. Lamentablemente, en el medio del fútbol, el rasero que toman algunos dirigentes y algún sector de la prensa y la opinión es por los resultados. No se ha mencionado lo que es la aplicación del conocimiento. Solamente quiero mencionar un logro grande que poco se ha resaltado en la prensa del tacto que tuvo Reinaldo Rueda en el paso por la selección chilena. Para que los que están diciendo que viene como fracasado, con un perfume de fracaso, para que ampliarles un poquito su perspectiva. ¿La perspectiva cuál es? El conflicto que había en el camerino de la selección chilena con Bravo, con Medel, con Vidal, con algunos jugadores, producido por las declaraciones incluso de la esposa de uno de los jugadores de los medios, y había producido un conflicto al interior de la selección chilena. Reinaldo, como líder de procesos, como líder de un grupo, como formado con pedagogía, con psicología, con sociología, no con la opinión nomás que da una persona que únicamente está informada. El que ha estudiado sabe, aprende, desarrolla, confronta experiencias, conocimientos, conceptos, y por eso tiene esas responsabilidades, y por eso están en ese nivel y en ese catálogo. Aquí noto lo siguiente: Reinaldo Rueda solucionó el conflicto del camerino de la selección chilena. Bravo le ha concedido generosamente el reconocimiento, sin expresarlo abiertamente, que él es un beneficiario del tacto, el conocimiento y la pedagogía de Reinaldo, que no es únicamente, también le enseñó elementos y virtudes del movimiento técnico, táctico y de las nuevas experiencias, porque Reinaldo, la Federación Alemana de Entrenadores de Fútbol, con él estuve en el 2015 compartiendo con el actual entrenador del Bayern München y fuimos invitados por la Federación Alemana de Fútbol, con Hansi Flick. Hansi Flick venía a ser asistente técnico de Joachim Löw. Era la diferencia con que trataba a Reinaldo Rueda y el valor porque le conceden por lo que estamos hablando. Conocimiento, experiencia, formación y liderazgo. Fue una conversación que se deleitaba a uno cuando dos hombres que saben de fútbol. Y fuimos invitados al partido al Doctor Carlos Eduardo, mejoramos ese reconocimiento que usted hace. Además, tenemos un pequeño saltico, no sé, Aurelio, si lo estamos escuchando bien al aire al doctor Vargas, pero mire, para redondear un poco antes de que venga Quique,
que ahora sobre el tema que estaba hablando el doctor Vargas, simple y llanamente eso siempre ha sucedido. Parece ser una característica del... doctor Vargas. Sí, cómo no. Sí, es que se nos había cortado un momentico, pero le alcancé a escuchar a usted cuando hablaba de la reverencia que tenía la gente en Alemania por Reinaldo Rueda. Yo solo pude ver en el Campeonato Mundial del 2006 en Múnich, en el IBC, me di cuenta de el respeto de la prensa y de algunos personajes del fútbol alemán para con el profesor Reinaldo Rueda. Lo mismo pasó con el técnico Francisco Maturana. Y nosotros siempre somos así, valoramos a los que vienen de afuera y a veces hasta nos burlamos de los que aquí producimos y lo que nos da la tierra, como el caso de Maturana y el caso del profesor Reinaldo Rueda. Estoy de acuerdo porque eso también lo viví y lo sentí y lo vi, el respeto de algunos técnicos de Alemania allá en pleno campeonato del mundo del año 2006. Quique, lo escucha ahora sí el doctor Vargas. Gracias, Jaime. Doctor Carlos Eduardo, con el saludo cordial. Este Reinaldo Rueda que llega, ya hemos hablado del recorrido que ha tenido por fuera, llega en un momento ideal, con mucha madurez para aportarle a la selección de nuestro país y desde luego también para ayudar a solucionar toda esa parte interna y hacer una reingeniería en el fútbol colombiano. Saludo cordial, doctor. Quique, mucho gusto estar en contacto a través de los Dios del Balón. Con relación a la pregunta, el fundamento importante que hay que mirar el panorama general del fútbol colombiano, es que le apuntaron anteriormente a un técnico con formación. Pocos entrenadores en el mundo, pero son los que están rankeados en este momento, Jürgen Klopp, el técnico del Paris Saint-Germain y otros, se están destacando porque vienen no solamente del camerino, sino de la formación académica. Y se ha roto, o se ha, digamos, valorado que la formación académica con metodología, con preparación científica, también lleva a manejar procesos y a dar resultados. Esa parte de que únicamente hay que oler a camerino, pues, una forma de conocimiento también dado por la práctica, por la experiencia. Si la complementa con la academia, mucho mejor. Pero eso no excluye que el conocimiento, la fundamentación de un recorrido desde las divisiones menores, desde las escuelas de fútbol hasta los niveles superiores, se está demostrando que esa carrera, como cualquier otro campo profesional, también es posible realizarla en el fútbol. Y ya las verdades tautológicas de que es 11 contra 11, esas son afirmaciones que no traen sustancia. Esas son voces de los años 50, con que llegaron los argentinos acá, y un momento que tenía el desarrollo del fútbol a nivel suramericano y mundial. Pero de 11 contra 11, y que la pelota es redonda, y que la pelota, unas frases casi poéticas, se ha pasado al conocimiento metodológico, al conocimiento de la aplicación de elementos de la preparación, del acondicionamiento psicológico, ya habló Reinaldo, salud mental y salud social. Aquí se hablaba siempre de preparación física, se ha mirado únicamente la parte del sudor, lo que equivalía únicamente a mirar la mano en los lenguajes pedagógicos. Un pedagogo suizo, Pestalozzi, hablaba de cabeza, corazón y mano. Los griegos hablaban de la integralidad de la calocagatía. La visión fraccionada de cuerpo y alma ha pasado a la historia. Hoy quedó el hombre de la unidad integral, y ese hombre de unidad integral es el que juega fútbol, el que es periodista, el que es político, el que es profesor, el que es estudiante, esa integralidad, no únicamente lo físico. Pero en el medio deportivo se quedó obviamente en la preparación física. Ayer el técnico Reinaldo nos colocó la parte de la salud física y la salud mental y la salud social de la selección de camerino. Y los caminos de lo que es conocer, dar la parte específica. Yo diría que la reingeniería es un concepto de punto de vista de la ingeniería industrial y la administración, como de borrón y cuenta nueva, dar un salto cualitativo como queriendo invalidar lo anterior. Yo diría que es una parte del mejoramiento continuo del Kaizen y de un salto cualitativo con los conocimientos actualizados, más modernos y más actuales, como lo ha reconocido Bravo, que tiene Reinaldo, de datos de la dirección técnica a nivel mundial. Tenemos que mirar así, tenemos un entrenador formado con los pergaminos que reconocen en el ambiente internacional, pero que aquí en Colombia, por ese
orientación de mirar únicamente lo físico, la práctica y el camerino, nos estábamos quedando en el verso. Ojalá los dirigentes, ahora que ha llegado Reinaldo con una visión amplia, que puede hablar de gerente a gerente, que no únicamente habla de el 4-2-3 y todos estos lenguajes que tratan de colocar ahí, que son parte muy específica y una partecita nomás de lo que es el gran proceso complejo de producir rendimiento. El rendimiento deportivo es un resultado de un proceso complejo, porque es con el humano, y hay una gran parte una gran limitante que se habla en los congresos de fútbol a nivel mundial, es de la disposición y la actitud mental, la parte volitiva, la parte de la voluntad, y la parte social del jugador de fútbol. Los jugadores de fútbol son dotados en la parte física, en la parte técnica, pero en la parte mental a veces presentan los grandes equilibrios. Cuando hay tiene visiones para aprender, como en todo proceso, la materia prima es fundamental. Si la materia prima puede capacidad de aprender, entiende que es su profesión, quiere aprender con el entrenador, como lo dijo Bravo, o como lo dicen otros jugadores, le aprenden a su entrenador, no únicamente van a sudar, se visten y están pendientes del peinado, de la sino que están pendientes de aprender su profesión. Son profesionales. En el Bayern München, los jugadores reciben en su celular las mediciones que se hacen con lo más data, claro, y la graficación se recibe, y ellos están analizándose ellos también y hablan con el entrenador de su profesión. Escúcheme, claro, no hablan bobadas, hablan cosas fundamentales. Entonces ese proceso, claro, es el que va a dirigir Reinaldo para la transformación del fútbol colombiano con conceptos y metodologías actualizadas. Claro. Doctor Vargas, le habla José Agustín Martínez. ¿Qué tanto influye o puede influir en el resultado final el tomar un proyecto que está a mitad de camino y que por ahora va mal? ¿Qué tan complicado es? ¿Qué tan complicado puede ser? Iremos, como decía Reina, que es el encuentro con la materia prima que son los jugadores, con la evaluación de los resultados de los procesos en que están ellos en sus equipos, con los que están viviendo en el exterior, con los que están aquí en la Liga Nacional. La materia prima es la principal y es la que toca analizar en qué estado están, observando directamente que este momento, que es un proceso que venía ya, y el deber ser, que es el entrenador que llega. Y llega también con sus partituras, llega con su equipo de trabajo, con sus académicos y con sus técnicos, con su parte de análisis tecnológico, porque tiene a Pablo Román que hace videoanálisis mucho más allá de mirar el video, con todos los elementos de complejidad que tiene analizar el Big Data en el fútbol y relacionarlo con el rendimiento y entregarle elementos al entrenador. Entonces, en esa confrontación entre el deber ser que trae Reinaldo, es que hasta ahora hay una brecha. Esa brecha es la que tiene que cerrar todo proceso, sea en la empresa privada, sea produciendo pasta, sea produciendo harina, sea produciendo un proceso. Se requiere tener esa óptica, y esa óptica es la que tienen quienes estudian, no quienes por pontificar y quedar bien ante la audiencia dicen, no, aquí toca hacer esto y es 5 por 8, 40. Ese tono de que hablaban los militares cuando están en el deporte, el tono que se habla con las verdades absolutas y dogmáticas, son bastante dudosas dentro del conocimiento del siglo XXI. Quien habla dogmáticamente, queriendo sabérselas todas, pertenece a un mundo que ya pasó. El que está aprendiendo, incluso para morir, pertenece a este siglo XXI, que es el siglo del conocimiento. Pero en el siglo del conocimiento también hay, con las redes sociales, los opinadores. Y hoy en día hay gente que opina de todo, y puede opinar sin información o con información. Pero con Doctor Vargas, muy pocos. Doctor Vargas, con las buenas tardes. De todas maneras, casi en todas las profesiones, cuando uno va a dar un paso, siempre uno consulta a sus allegados, a sus asesores, si los hay. En este caso, usted es allegado al profesor Reinaldo Rueda. ¿Ustedes creen que era el momento para decir sí, para tomar la selección colombiana de fútbol? Nosotros, muchas buenas tardes. Nosotros, en esta sociedad que estamos acostumbrados a vivir con una sociedad santanderista que tenemos nosotros aquí en Colombia, en donde hay casi una explosión de leyes y reglamentos. La mente nuestra es como de leyes y reglamentos. Un proceso, un profesional, sea médico, sea ingeniero, sea psicólogo, lo toma en el estado en que llega, y es el momento en que es la demanda del mercado,
o que hay las condiciones y las circunstancias para llegar, y un profesional no espera que esté pasando el viento del oeste, que lleguen los alisios, o que vaya pasando Neptuno por Júpiter, no, son las condiciones reales, repetimos, el es la foto real, actual, frente al deber ser, que es la que trae uno con su metodología, con sus principios, con sus conocimientos, sus fundamentos. Si uno aprende a detectar cuál es el es actual y cuál es el deber ser, cuáles son los elementos de un proceso, puede tomar la decisión en un momento que uno tiene que decir realmente, ¿me le apunto o no me le apunto a ese proceso? Y esa es la decisión. Él tomó la decisión, Reinaldo sabe muy bien qué decisiones toma, qué precios tiene en Chile. Merino solucionó el problema de la transición. En el último partido alineó 4 o 6 jugadores del proceso de recambio, pero los resultados y lo que hablamos de esa mentalidad inmediatista, resultados de 5x8, 40 del siglo pasado, del siglo XX y del siglo XIX, estamos en el XXI, el siglo de los procesos y del aprendizaje y del conocimiento. Pero quienes piensan así y que tienen sus acólitos y sus áulicos, pues siguen pensando en que el mundo está tranquilo y que hay momentos para hacer las cosas. Es tan imprevisto el mundo como lo que nos enseña el COVID. Apareció en un momento por un accidente, por un error o por y ha tocado hacerle frente. Hay cosas para que uno está preparado, como una formación profesional, una experiencia, un conocimiento como es la carrera de un técnico o de cualquier otra profesión. Y otra en que no está preparado, como el COVID. Estamos aprendiendo. Doctor Vargas, en los últimos días, ¿ha hablado con el profesor Reinaldo? La relación nuestra se mantiene continuamente. La parte de la relación de términos profesionales realmente no es como la gente se imagina. Nosotros no influimos en las decisiones de Reinaldo, no somos sus asesores ni sus consultores, somos amigos de hace tiempo. Le abrimos la oportunidad para su ánimo de conocimiento, que lo conocía, repito, de la Universidad del Valle, que luego ya pudimos colaborar abriéndole el espacio académico en Alemania, y donde él mismo se ha posicionado por la capacidad de sacrificio, aprendizaje y conocimiento. Entonces, sí tenemos el contacto, le deseamos lo mejor, ojalá sea una posición de su carrera deportiva y que no sea únicamente para establecer las bases del trabajo con la selección y la clasificación, sino ojalá sea para el proceso de colombiano de aquí al 2050. Hay que pensar, cuando uno tiene un profesional de las calidades y capacidades de Reinaldo, hay que pensar a largo plazo. El que está pensando en el partido, en el resultado a 15 días, escúcheme, es el dirigente del barrio del barrio La Soledad o el barrio tal, que están muy bien intencionados, pero que piensan únicamente, aunque ya encontramos gente que está empezando en procesos a largo plazo con escuelas de fútbol. Entonces, tenemos que dar cuenta que es el siglo del conocimiento, la experiencia, y en esos perfumes, por favor, yo invitaría a quienes son acuciosos, no únicamente miren los resultados y la geometría del fútbol, sino que también miren quiénes son los entrenadores y qué formación tienen, y miremos cuál es el entrenador que tiene Colombia en este momento y qué charreteras, como dicen algunos periodistas, tiene colocadas académica, en experiencia, en formación y en relación internacional, en el benchmarking. A él lo referencian entrenadores internacionales y buscan hacer pasantías, así como vienen aquí a Colombia, vienen a ver cómo son los médicos en la parte de la cirugía estética y en otros campos donde nos destacamos. También esos entrenadores están buscando permanencias o tener acceso a los videos de entrenamiento de Reinaldo Rueda. Es decir, lo que hacíamos nosotros en el famoso turismo deportivo, que mandamos a unos 2 jugadores que quitaban la pantaloneta, que quitaban los guayos y salían a hacer una gira por España, decía, tiene experiencia europea. Y eso fue turismo deportivo, viendo unos entrenadores. Sí, cierto, eso es muy cierto, doctor Vargas. Queríamos tener una visión diferente, una óptica diferente del técnico Reinaldo Rueda, y por eso lo buscamos a usted, Quique, que lo conoce a usted, nos decía, hombre, él es una de las personas que mejor conoce al técnico de la selección colombiana, y por eso queríamos un concepto y una opinión diferente de todas las que hemos conocido a nivel de técnico como tal, como en su esencia, pero algo mucho más profundo, algo diferente, y creo que lo hemos logrado. Y le quiero agradecer mucho, doctor Vargas, estos conceptos y estas opiniones en torno al nuevo técnico de la Selección Colombiana de Fútbol. Ha sido usted muy amable, muy gentil, doctor Vargas. Esperamos haber correspondido a sus expectativas y deseémonos, como lo decía el presidente de Estados Unidos hoy, por el bien de Colombia, del deporte colombiano y de la sociedad nuestra, con ese afán de triunfo, de éxito que tenemos los colombianos, bajo el liderazgo de Reinaldo y de la Federación Colombiana, y con el acompañamiento de todos ustedes, tengamos un proceso satisfactorio. Un abrazo.
Gracias, doctor. El doctor Vargas, Carlos Eduardo Vargas, doctor en ciencias del deporte, doctor en psicología, un hombre que se educó en Alemania y que fue pieza importante para que después el técnico de la selección colombiana fuera también allí a eso que en algún momento se llamó la Escuela Nacional del Deporte de Colonia en Alemania. Era nuestro invitado, nuestro primer invitado a esta hora, aquí en Los Dueños del Balón. Los Dueños del Balón.